el show. No mean to rush, you just take it slow. Feel your flow, make your dough, te gusta. Look at the people just clear the floor. No se llega a nada sin pasar dolor. Échame agua, no puedo con el calor. Keep it cool como un refrigerador. No le den mente, light it up, vámonos. Explicar un poco cuál es el formato. Inicialmente tenemos un saludo que nos va a dar la doctora Consuelo Uribe, rectora encargada de la Universidad Javeriana, y posteriormente damos paso a Joaquín Polo y sus invitados. Él nos los va a presentar más tarde, que van a emprender el debate sobre el tema de San Andrés, que es el tema de hoy. En algún momento más adelante, luego de las presentaciones y el debate que va a haber acá, va a haber un espacio para preguntas de los periodistas de Semana que nos acompañan y de ustedes, del público, que pueden pasar acá a donde va a estar instalado este micrófono para hacer las preguntas. Les pido el favor de que apaguen sus celulares. Estamos transmitiendo en directo por semana.com y por el portal de la universidad, y les recuerdo que Cátedra País es un proyecto de la Universidad Javeriana que dirige la Vicerrectoría Académica, diseñado por varias facultades de la universidad y que hacemos en alianza con la revista Semana. Le doy entonces la palabra a la doctora Consuelo Uribe para que instale la Cátedra Semana. La Cátedra País, perdón. Buenos días y perdón por darle la espalda aquí a los señores del escenario. Quiero entonces darles la bienvenida a la Universidad Javeriana e inaugurar, hoy es nuestra primera sesión de la Cátedra País. Es una iniciativa académica de varias facultades de la universidad. Al comienzo estaban solamente filosofía, ciencias políticas, ciencias sociales y teología. Y después empezaron a pensar esto como una iniciativa de toda la Universidad Javeriana. Por eso la está apoyando la Vicerrectoría Académica y queremos que sea una actividad entonces académica y continua. A través del año esperamos que haya 4 sesiones al semestre, ojalá en un horario, una franja fija, que estamos pensando que sea un miércoles como hoy, que es el tercero de cada mes. Con eso se instala la cátedra y la gente sabe que aquí va a haber un espacio. Es un espacio académico, entonces, ¿para qué? Porque estamos invitando a la revista Semana y Ático nos está ayudando en toda la parte de comunicación. Es un espacio para formar opinión pública y para juntar la universidad con el país con la universidad. Nosotros como universidad necesitamos también estar más conectados con el país y con los debates y los temas que son importantes para el país. Queremos hacer entonces un evento que no sea una conferencia académica acartonada donde viene un experto, habla 1 hora y media, todo el mundo lo aplaude y luego se va. Queremos que sea este formato dialógico en donde haya una opinión ilustrada, alguien de nuestra academia que hace una exposición o alguien que viene de afuera o profesores visitantes que se conecta entonces con otras personas y luego con la audiencia y ahí entonces generamos un espacio de diálogo. La temática entonces va a ser trabajada por estas facultades, ahora veo también a la de Psicología que también se unió y al Instituto Pensar,
se irán proponiendo temas que pensamos que son importantes para el país. Entonces, nuestro deber como Universidad Javeriana es ayudar en la formación de opinión pública. Creo que la revista Semana está en ese mismo horizonte. Juntarnos entonces y juntar lo que la academia hace y produce y escuchar también del otro lado. Y queremos también opiniones no expertas alrededor de eso. Por eso el poblador de San Andrés puede tener tanta aporte que hacer en nuestro diálogo como los académicos que están aquí. Queremos también entonces que este espacio abra la universidad y la ponga a trabajar en las distintas disciplinas y profesiones a los problemas del país, porque los problemas son complejos, no se pueden resolver con una sola mirada y pensamos que todas las facultades de la Javeriana pueden participar y por supuesto los institutos que están también en estas temáticas. Hoy entonces la primera sesión esperamos inaugurar algo que va a tener muy buen viento, muy buena mar. Invitarlos entonces a todas las próximas sesiones que siguen. Vamos a hacer sesiones durante 4 veces al semestre académico y agradecemos entonces también a la revista Semana, a todos los participantes de las facultades, al comité gestor y les doy la bienvenida entonces a la cátedra. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora vicerrectora. Muy buenos días a todos. Una muy cordial bienvenida a la Cátedra País. En esta oportunidad el tema que nos ocupa es San Andrés y Providencia, el archipiélago del Caribe colombiano. Las facultades de Ciencias Sociales, de Ciencia Política, de Filosofía, de Psicología, de Teología conformaron el comité gestor inicial de la Cátedra País, con el apoyo importantísimo de la Oficina de Comunicaciones y del Centro Ático. En el mes de octubre la Cátedra País será sobre el tema de la familia. En esa oportunidad las facultades de Psicología y Teología tendrán la responsabilidad directa de la organización de esa cita. Y lo que esperamos es que en el futuro cada jornada de la Cátedra País sea abanderada por varias de las facultades de la universidad. Pues bien, hoy nos ocupa el tema de San Andrés y Providencia. Vamos a comenzar con un video que preparó la universidad en una visita a San Andrés y que nos va a servir de contexto para la sesión de esta mañana. Me acompañan en el panel el doctor Rafael Nieto Navia, profesor distinguido de Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, el doctor Álvaro Archibol Núñez, exgobernador del departamento de San Andrés y Providencia, el profesor Juan Carlos Isman, profesor del departamento de Historia de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Ciencias Sociales, y el doctor Andrés Villegas, vocero de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Entonces, sin más, comenzamos con el video anunciado. Muchas gracias. Es un orgullo tener una isla que en casi toda parte no se encuentra una isla como San Andrés. Sus mares, sus playas, la gente nativa en sí, es muy bonito mirar el orgullo que tenemos. Esa es la parte buena de San Andrés, lo humano, es ese corazón grande que tiene Raizal. Por eso hay un dicho que dice que porque somos tan buenos, hemos abierto nuestras puertas a los que vienen a visitarnos y nos quitan nuestra casa y nosotros nos quedamos afuera. El mayor problema de San Andrés es la sobrepoblación que tenemos. En este momento es el problema número, para mí pues personalmente, a mí que me tocó vivir aquí las épocas de tranquilidad, y de paz y de tranquilidad, hoy en día es muy diferente. Y el problema de esa sobrepoblación que ha llegado acá, porque ya no cabemos acá, es que es gente que no ha venido a aportar, ni culturalmente, muy poco. No, es que no aporta, al contrario, vienen a dañar. Las problemáticas son
agua, acueducto, básicamente eso, y la energía. Muchos de nuestros jóvenes han sido desplazados, han tenido que salir a buscar trabajo en los cruceros, porque hay otras personas de Colombia que están aquí ocupando puestos que nuestros propios podían estar ocupando. Entonces los grandes comercios que hay aquí propiamente no es de Raizal, es de los turcos, es de la gente de Medellín. Entonces no quieren contratar a los raizales, sino a gente continental. Ahora mismo el pueblo raizal, por la sobreexplotación de su territorio, por los tratados que Colombia ha firmado con otros países, nos hemos encontrado con que no tenemos ni siquiera la base de nuestro sustento que sacábamos de nuestro mar territorial. En las tierras no podemos ni sembrar, porque hay tantas personas sin empleo, sin nada, que lo único que hacen es robar lo poquito que tenemos. En San Andrés se ha vuelto como una cuna de muchas culturas. Porque si tú ves, es el raizal, es el paisa, es el costeño, son los libaneses. Entonces, yo creo que San Andrés lo que ha sufrido es como una transformación a mini ciudad. Y al ser transformado como mini ciudad, trae sus consecuencias también. Ya porque ya una ciudad ya se habla más de atracos, ya se habla más de muerte, ya se habla más de robos, ¿sí? Cosa que en Providencia no ocurre, y si ocurre es una vez cada cuánto. Se ha hecho bastante reuniones, hemos sentado en mesas de diálogo, hemos puesto nuestras peticiones, pero solo quedaron en papeles, nada de solución. ¿Qué puede uno esperar del presidente de la República si para él el pueblo raizal le ha interesado muy poco? No tiene el tiempo para atender al pueblo raizal. Y llega a San Andrés y las visitas de él tienen que ser todo el pueblo en conjunto, todos los que residen con el pueblo raizal, que los problemas de ellos no son los mismos del pueblo raizal. De modo que los temas que ellos tocan, que es cómo van a seguir explotando nuestro territorio, qué le pueden sacar, qué beneficios pueden sacar, pero no están pensando en la violación de los derechos del pueblo raizal. De modo que los temas que ellos tocan no son los mismos que tocaría el pueblo raizal. Yo creo que no se debe tratar como de regionalizar, no, porque somos un solo país, somos una sola isla. La isla es de todos. Yo personalmente, lo que yo pienso y lo que yo consiento entre mí, yo me siento muy colombiano. A pesar que a veces no, yo soy sanandresano, pero me siento muy colombiano, a morir. Una vez que estos pleitos empiezan, si no podemos ser de Colombia, no queremos ser otra cosa, independicémonos. Yo soy sanandresana, mucho honor, y no soy colombiana. Respeto mucho y porto una cédula por el momento colombiana, pero no soy colombiana. Alright, for all our people, I want to know say San Andres, Providence, and Catalina is part of Colombia. And we, as Raizal, we feel say we is part of Colombia. And also Colombia have to feel part of we. But they not fi come and stay because it's impossible for so much people to live on the island. Coconut water, man is good for your data. Coconut lata Bueno, bienvenidos nuevamente. Agradecemos a todas las personas que contribuyeron en la realización del video. Como pudieron apreciar, San Andrés y Providencia es no solamente un tema, sino una región llena de contrastes. Para hablarnos sobre esos contrastes, yo le voy a dar la palabra al profesor Juan Carlos Isman, que es miembro de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad. Profesor Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, muy buenos días.
Sin lugar a dudas, el tema que se ha propuesto para inaugurar la Cátedra País es el tema colombiano, en mi opinión. Las ideas o comentarios que voy a presentar descansan, y es necesario hacerlo visible, descansan sobre la percepción de un colombiano continental que ha sido en realidad bendecido con la generosidad de la amistad y de la cooperación y confianza de varios habitantes de las islas, académicos, directivos, que han encontrado en la aproximación que he venido haciendo desde hace varios años una muestra de credibilidad en la comunidad de intereses y de un proyecto por enfrentar los desafíos históricos que los habitantes de las islas enfrentan por más de 100 años. Por lo tanto, es una visión parcial, limitada, que necesariamente requiere el aporte y el complemento y el enriquecimiento de los representantes y voceros de la comunidad de las islas. Y en esa medida sí quiero dejar establecido que es una visión que sin duda solo refleja una parte de la realidad, pero que espera ser lo suficientemente abierta y relativamente objetiva frente a las necesidades y problemas de los habitantes de San Andrés y Providencia. Y debo, por supuesto, comenzar haciendo una referencia al inicio de mi experiencia existencial en las islas. Llegué con un tema inesperado para mí, llegué con una visión estereotipada y absolutamente continentalizada. Fui víctima de la seducción de su naturaleza, como la mayoría de los que se visten de turistas para llegar a las islas. Y la primera expresión que siempre ha marcado mi inicial incomprensión y el marco de referencia continental fue que aquello era un paraíso. Y creo que casi inevitablemente los turistas o los visitantes que se deslumbran inevitablemente con la naturaleza y el carácter de sus habitantes quisieran expresar algo como eso. Pero poco tiempo después y pocos minutos después, y en medio de las actividades iniciales que comenzamos a desarrollar en un taller en las islas, descubrí que la expresión paraíso era el talante más colonialista que podía existir de alguien que llegaba a las islas. Por esas cosas del destino, el lugar donde me alojaron muy generosamente se llamaba Hotel o Residencias Colonial. Y eso fue una gran ironía para todo el proceso y la aventura de transformación existencial que experimenté desde que llegué a las islas. Llegué con un tema además aparentemente poco relacionado con las islas, pero que como buenos colombianos continentales no solo desconocíamos, sino que subestimábamos o despreciábamos. Llegué por la puerta de la descolonización africana, gracias a una formación básica como africanista. Y después de un evento en el que participé y conocí a algunos miembros de la comunidad en Popayán, no en otro lugar de Colombia, se ofreció la oportunidad de ir a las islas a ofrecer un taller con el apoyo de Naciones Unidas sobre experiencias de la descolonización africana. Y en medio de esa vanidad intelectual y académica que nos caracteriza a todos los científicos sociales, llegamos armados con ese afán de compartir no solo experiencias de conocimiento, sino de vida con algunos africanos en materia de lucha por la liberación nacional, desconociendo por supuesto el contexto del cual estaba aterrizando. Y el tema en ese momento era independencia de San Andrés y Providencia. A partir de ahí, y también gracias a las investigaciones históricas que hemos ocasionalmente desarrollado sobre el pasado de las islas, nos enfrentamos con casi con una relación inalterada entre la Colombia continental y la Colombia insular. Hablar de archipiélago no solamente es una experiencia insular, es una experiencia en todos los sentidos de la vida, absolutamente. Es una experiencia de archipiélago social, económico, lingüístico, religioso,
político, y en esa medida la forma en que el gobierno central colombiano ha pensado y ha diseñado el desarrollo institucional y social de las islas solo ha asegurado que la realidad geográfica se traduzca social e individualmente en todos los miembros que habitan en la sociedad insular. Y hay unos temas que aparecieron constantes, que infortunadamente no solamente se han reproducido, sino que se han profundizado. El primero es el tema de la colombianización, una palabra extremadamente desafortunada en la relación histórica de la Colombia continental con la Colombia insular. Colombianización significa dejar de ser para ser y lograr la aceptación y el reconocimiento de autoridades y funcionarios continentales que ha tenido un impacto muy severo sobre la confianza, la credibilidad institucional y sobre la perspectiva como los colombianos insulares miran a los colombianos continentales. Esa experiencia de la colombianización creó dos fenómenos en mi concepto adicionales. El primero es que siempre he defendido que isla no es sinónimo de insularidad. Islas no es sinónimo de insularidad. La insularidad es una experiencia política, es una experiencia económica. Las islas son una experiencia física. La política colombiana ha sido convertir las islas en una experiencia de insularidad. Y eso significó ir desmontando progresivamente la naturaleza cosmopolita del archipiélago de San Andrés y Providencia, que lo tuvo hasta finales de la década de 1920. Era para los visitantes de entonces, e inclusive para funcionarios muy celosos de su catolicismo, su nacionalismo hispánico, su centralismo devorador, era inclusive para ellos evidente que el nivel de información, de experiencia del mundo, de conocimiento de los otros y la diversidad, era un patrimonio de la existencia, de la construcción de la sociedad de San Andrés y Providencia. Por lo tanto, el debate de ser sujeto nacional, casi que encarcelado en la visión de país que ofrecía el gobierno de Bogotá desde 1910 particularmente, chocaba radicalmente con un concepto de frontera, de aislamiento, desconexión, que necesariamente generaba fracturas, conflictos, diferencias, recelos, malestar, desconfianza por parte de dirigentes y de colectivos sanandresanos. En segundo lugar, desde muy pronto apareció una criatura que ha sido emblemática en la inconformidad y en la aceptación de los derechos y las potencialidades de la población nativa insular. En esa primera experiencia en que estuve, conocí un personaje a través de cantos de artistas de San Andrés que resultó dramáticamente revelador y cuyas dimensiones no solo han cambiado en el tamaño de sus fauces, no en su naturaleza. Lo llamaban entonces el charquimán, el hombre tiburón o el hombre depredador, y ese era simplemente el paña o el colombiano continental, que había comenzado a llegar a las islas con una visión casi de colono semi-europeo al territorio caribeño. Y esa criatura no ha cambiado a lo largo de 102 años, si tomamos como punto de referencia cercano la creación de la Intendencia Nacional a partir de 1912. El tercer tema que quizás valdría la pena dejar presente en esta apretada valoración de la experiencia histórica es el tema de las causalidades. Hablar de superpoblación o sobrepoblación, hablar de deformación del modelo de desarrollo insular, hablar de corrupción, hablar de abusos y atropellos de autoridades policiales, militares, administrativas, políticas continentales, hablar de erradicación forzada por intimidación doméstica del idioma arraizal, el criole,
hablar de forzar a cambiar una opción de trascendencia alrededor de las presiones del catolicismo que llegaba de la zona continental. Hablar de todos los problemas es hablar de la historia y las relaciones entre San Andrés y Providencia y Colombia. No ha habido un mayor cambio en ese sentido. Y simplemente me remito para reafirmar esa convicción en un incidente muy desagradable que experimentó la esposa del presidente Santos en la inauguración de una obra muy deseada y finalmente hecha en Providencia, un teatro, el semestre pasado, cuando se iba a hacer la ceremonia de inauguración, de acuerdo con la prensa de las islas, por denuncias de la comunidad de Providencia, se prohibió cantar el himno nacional en inglés. Pero además, una de las figuras más respetadas, un pastor de Providencia, que iba a hacer el oficio religioso de inauguración, tampoco se le permitió hacer en inglés ese proceso. Constitucionalmente, como todos saben, y de acuerdo a casi que un simple sentido de realidad e identidad histórica, es un idioma oficial el inglés en el archipiélago. Por lo tanto, hay sectores en el centro del país, hay sectores y funcionarios que siguen creyendo que, pero de una manera un poco esquizofrénica en mi concepto, porque así como nos lanzan a aprender inglés para la inserción de la globalización capitalista, prohíben hablar el inglés en las islas, tienen un profundo desconocimiento sobre lo que significa la identidad que ofrece y que es parte de la realidad social histórica de las comunidades insulares en inglés. Hay problemas nuevos y creo que el problema más dramático va detrás de la versión nueva de la colombianización, la versión de fauces más grandes del Charquimán, y se llama narcotráfico. Y los últimos testimonios sobre el narcotráfico y las últimas columnas de prensa, me refiero particularmente a las que podemos leer en la prensa insular desde el semestre pasado hasta la fecha, transcriben un retrato que desgraciadamente es muy familiar para los colombianos continentales. Hay una columna en particular que además originalmente es de julio de 2011, que el Isleño, el diario insular, reprodujo hace pocas semanas, que se llama Bajo la Cama. Y Bajo la Cama es el mejor retrato del terror que han imprimido por décadas guerrillas comunistas y nacionalistas y paramilitares en las regiones rurales y en algunas ciudades colombianas. Al leer esa columna, un colombiano continental no puede sentir sino una enorme vergüenza con la comunidad insular, al haberles transferido una de las facetas más odiosas, más repudiables, más criminales, más negativas de la historia de Colombia continental, como ha sido la violencia social del narcotráfico. ¿Cuándo habíamos escuchado hablar en San Andrés y Providencia de sicarios, de desapariciones, de torturas, de secuestros, de extorsión, de la aparición de una especie de división social del trabajo articulada a la oferta de los urabeños, los rastrojos, los paisas? Eso es una historia reciente y es, infortunadamente, una de las expresiones más recientes y odiosas del proceso de colombianización. Pero como insisto, estos no son problemas nuevos, solo cambia el producto, solo cambia el perfeccionamiento de la experiencia del ejercicio de la violencia y la negación. Pero estos problemas se vienen denunciando regularmente desde 1910. Y siempre lo que vemos es que el gobierno de turno, y empezamos con el de Carlos R. Restrepo, con la creación de la Intendencia, ha tenido una posición reactiva y muy poco propositiva. Una enorme incapacidad para interpretar y reconocer cuál es la causalidad de la problemática. Una enorme resistencia a vincular a dirigentes y organizaciones sociales insulares en la propuesta de los tan sucesivos planes de desarrollo, planes de integración, planes para solucionar X o Y o Z problemas. Una facilidad para prometer, una retórica que conocemos secularmente en la parte continental
y de repente las últimas víctimas de ese proceso en los últimos 100 años han sido los habitantes de las islas. La última frustración, pues la conocen ustedes a través de los medios de comunicación, y es el debate que se ha generado alrededor de la renuncia del señor Rudolf Gómez como una especie de director o de gerente, es una palabra muy apreciada en los últimos gobiernos de este país, para solucionar o manejar los problemas de diferentes regiones. La última experiencia, y quizás el doctor Archibald pueda ilustrarnos sobre ello, la última experiencia que conocimos, y desconozco personalmente si finalmente quedó un documento sobre ello, fue la gerencia de Juan Guillermo Ángel, bajo la administración del expresidente Uribe. No debía ser realmente algo muy grave lo que tenía que enfrentar el señor Ángel, porque al poco tiempo lo nombraron luego simultáneamente gerente del Chocó. Por lo tanto, cuando ustedes ven las noticias de hoy sobre lo que pasa en las islas y lo que pasa en el Chocó, algo está mal. Y obviamente el asunto no es que desde la gerencia o desde el gobierno central a través de gerentes continentales, una vez más, ofrecen una visión y una urgencia de país que no pasa por las islas. Quizás el primer desafío por delante es aceptar la realidad de dónde está la urgencia de la sociedad insular. Entonces no es extraño que una vez más en estos tiempos, como en 1988, y han pasado muchos años, el tema de revisar la relación jurídico-territorial del archipiélago con Colombia sea vigente. ¿Bajo qué modalidad? Hace cerca de 2 años, en un evento similar organizado por la revista Semana en las islas, el doctor Medrano de la Rosa decía que había que explorar la propuesta de un Estado libre asociado, que tengo entendido no forma parte del marco constitucional vigente en Colombia. Pero es un hecho que lo que se ha probado a través de las décadas es que Colombia es incapaz de garantizar la integridad, la protección y la seguridad de los sanandresanos. Es un hecho que esa dinámica de insularidad que comenzó en la década de 1920 hoy es absolutamente dramática, recreada con aquella frase desafortunada de la canciller de los famosos pedruscos del Caribe, y que esa sustracción que enfrenta hoy el archipiélago de esos miles de kilómetros cuadrados que se esfumaron en una gestión muy desafortunada del gobierno colombiano o de los gobiernos colombianos, profundiza la insularidad. Y esa condición de insularidad va acompañada de una serie de cambios regionales que han sido subestimados por el gobierno anteriores y el actual. El Caribe occidental está cambiando dramáticamente. El Caribe occidental está en medio de una serie de prioridades en donde el Pacífico y Asia se encuentran y tienden a colisionar. Y la posición del archipiélago, la sostenibilidad de su concepto de orden territorial, de la vida de las islas, está atrapada en una dinámica que el gobierno, tanto los pasados como este, desafortunadamente han subestimado. Creo que este es un caso que no solamente afecta a San Andrés. Para inaugurar la Cátedra del País me parece emblemático, porque San Andrés forma parte a su vez de un problema que tiene Colombia en todas sus fronteras, en todos los territorios no andinos. La periferia andina de Colombia sigue siendo una realidad social, política, económica y estratégica abandonada y que ha quedado en manos de la politiquería, de la excesiva centralización a pesar de la Constitución y de una subestimación de ese imaginario emocional de pertenencia de los colombianos a esta entidad territorial nacional. Muchísimas gracias, profesor Eastman. Yo les voy a hacer un breve comentario sobre la dinámica que vamos a retomar a partir de este momento en la Cátedra País. Como ustedes saben, hoy empezamos la Cátedra País. Hay una transmisión en directo por la página web de la universidad y de la revista Semana, para que no solamente las personas que están aquí presentes en el auditorio, sino pues cualquiera se pueda vincular a la cátedra y seguirla en todas las ocasiones.
El profesor Juan Carlos Isman entonces hizo una primera presentación de la problemática. Yo tengo la responsabilidad de la moderación. Mi nombre es Joaquín Polo, soy abogado javeriano. Voy a darle la palabra al doctor Andrés Villegas, que es el representante de la Cancillería en este panel. Posteriormente también te darán uso de la palabra los otros miembros del panel y luego tendremos un breve debate aquí en el panel y luego le daremos la palabra al público en el auditorio. Doctor Villegas. Muy buenos días, ¿cómo están? Primero que todo, pues obviamente darle las gracias a la Universidad Javeriana, a la revista Semana por hacer y crear estos espacios donde podemos socializar, compartir y discutir todos estos temas que, como bien lo identificó Juan Carlos hace unos momentos, pues son temas apremiantes y son temas que no son recientes, sino que son temas de vieja data y que por fortuna nos estamos dando cuenta de esas problemáticas y las hemos comenzado a atacar de frente y con toda la convicción para solucionar esos problemas. Obviamente, dar las gracias a los panelistas, a Álvaro, a Rafael, muchísimas gracias por permitirme compartir acá este espacio con ustedes, a Juan Carlos. Y yo les voy a contar un poquito cómo ha sido el tema de las acciones. Hablaba un poco Juan Carlos hace unos momentos sobre una inacción histórica por parte de los gobiernos y precisamente aprovechando estos espacios queríamos invitarlos quizás a conocer esa otra cara de lo que el gobierno ha venido haciendo a través de la ministra de Relaciones Exteriores en particular, a través de la Cancillería, ya que es lo que compete a mí en este momento, pero también les quería compartir una experiencia personal antes de iniciar lo que va a ser algunas notas muy preliminares, muy breves sobre este asunto. Cuando yo me vinculé a la Cancillería, lo que más me sorprendió, y se lo repetí a varias personas desde adentro, pues que trabajan conmigo, les dije, si Colombia solo supiera lo que la Cancillería hace en el día a día, se sorprenderían. Desafortunadamente no se puede dar publicidad a cada una de las cosas que se hacen, pero si solamente supiéramos el trabajo, la gente, cómo se invierte realmente en tiempo y en ideas y en creatividad para precisamente poder sacar adelante todos estos proyectos. Y esa fue mi primera sorpresa que todavía mantengo. Si la gente solo supiera cómo trabaja la Cancillería, lo fuerte que trabaja la Cancillería para acompañar todos estos procesos. Esa es una experiencia personal que les quería compartir y a partir de eso les quería mencionar obviamente un tema que estoy seguro es de mucho interés para ustedes, que es obviamente el tema relacionado con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012, mediante la cual se hizo una delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia en lo que es el Caribe Occidental. El tema fundamental alrededor de esa decisión de la Corte fue que trajo a la luz toda una serie de problemáticas, removió y destapó toda una serie de problemáticas que, como bien lo mencionaba Juan Carlos hace unos momentos, son históricas, que vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, primero que todo, identifiquemos como ese contexto temporal. ¿Qué hace esa sentencia de la Corte Internacional de Justicia? Destapa, trae a flote todas estas temas, todos estos problemas. Y en ese sentido es importante comentar y compartir con ustedes las acciones que ha realizado la Cancillería durante todo este tiempo, la Presidencia durante todo este tiempo, precisamente para acompañar a lo que ha sido a los raizales, a los sanandresanos, no solo los sanandresanos, sino a la gente de Providencia, y contarles un poquito cómo se ha desarrollado este asunto. En particular me gustaría referenciarlos a la alocución presidencial del 9 de septiembre del 2013, mediante la cual el presidente Santos expone lo que es su estrategia integral para atacar diferentes frentes que, como les comentaba, se fueron avivando a partir de
el fallo de la Corte. Esos frentes los podríamos enmarcar en tres aspectos fundamentales de la estrategia. Una estrategia social, una estrategia diplomática y una estrategia jurídica. Y esos tres puntos tienen como fundamento proteger, salvaguardar la integridad del archipiélago, de sus pobladores y realmente atacar estas problemáticas históricas que nos han agobiado. Primero que todo, en lo que respecta a las acciones sociales, valdría la pena rescatar iniciativas como por ejemplo lo que ha sido el Plan Fronteras para la Prosperidad, lo que ha sido realmente, y entiendo que hay visiones diferentes por lo que veíamos de este video muy interesante que prepararon, hay visiones diferentes sobre cómo ha sido la interlocución. El presidente Santos, la ministra María Ángel Holguín han participado con los raizales, con la comunidad de manera frecuente, de manera reiterada, y claro que ese diálogo tiene que seguirse construyendo y tiene que seguir creciendo y aumentando todos los días. Pero, por ejemplo, el Plan Fronteras para la Prosperidad es una primera iniciativa de carácter social de esas que yo les menciono. La segunda, obviamente, son todas las iniciativas jurídicas. Bien saben ustedes que la protección del archipiélago ha requerido una inversión tremenda en lo que ha sido la defensa jurídica del Estado, la defensa jurídica de la integridad territorial. Bien saben ustedes que Nicaragua el 16 de septiembre del año anterior inició una segunda demanda haciendo reclamaciones adicionales por extensiones de derechos sobre el Caribe Occidental, lo que conocemos como la Plataforma Continental Extendida. Luego hubo una segunda demanda el 26 de noviembre de 2013 mediante la cual alegaban unos supuestos amenaza de uso de la fuerza, violación a sus derechos sobre los espacios marítimos. Y todo esto ha implicado una serie de acciones jurídicas que han resultado en que el gobierno haya enmarcado y enfilado una estrategia dirigida a tener el mejor equipo de abogados internacionales que podamos conseguir, el más conocedor sobre temas de litigios ante la Corte Internacional de Justicia. Por otra parte, se han hecho acciones diplomáticas como por ejemplo lo que fue la denuncia del Pacto de Bogotá el 27 de noviembre de 2012, precisamente para impedir que Nicaragua pudiera seguir iniciando acciones en contra de Colombia. Lo que fue la reciente demanda del Pacto de Bogotá también, bien saben ustedes que el 2 de mayo fue proferida la sentencia de la Corte Constitucional. No hemos podido conocer su contenido in extenso, pero esperamos pronto ya salga el texto completo de la sentencia, pero todo esto dentro del marco y confirmando lo que el presidente había dicho, que era que necesitamos un tratado con Nicaragua precisamente para poder incorporar a nuestra legislación interna lo que ha sido esta nueva definición de límites que surgió a partir del fallo de La Haya. Asimismo, rescatemos también iniciativas como por ejemplo muy importantes como lo ha sido el decreto 1946 de 2013, mediante el cual precisamente se promulgó este concepto de la zona contigua integral. Se reafirmaron esos derechos históricos de pesca de los sanandresanos en el Caribe y asimismo se reafirman esos derechos a las zonas marítimas como la Plataforma Continental y todos esos derechos que tiene Colombia en el Caribe Occidental. Estas son iniciativas tremendamente importantes que de pronto hay veces pasan desapercibidas entre tantas noticias que tenemos, pero que siempre es fundamental rescatar. Asimismo, el tercer punto de la estrategia que propuso el presidente fue la protección integral de la reserva Seaflower, del medio ambiente que es tan fundamental, tan frágil, y que no solo es de Colombia. El tema de la reserva Seaflower, el tema de la protección del archipiélago no solamente se puede limitar a Colombia, sino que además es fundamental, dada la interdependencia de los recursos que se encuentran en esa zona. Eventualmente va a ser importante crear una colaboración con los otros estados costeros para precisamente garantizar una protección adecuada de esos recursos. Pero digamos que la protección ambiental de la reserva Seaflower ha sido un tema fundamental, ha sido un tema número uno en la agenda para el presidente y para la señora ministra, y se han tomado varias acciones precisamente para proteger el medio ambiente. Y finalmente podemos hablar de lo que ha sido el tercer componente de esta estrategia, que ha sido frenar
esa estrategia expansionista de Nicaragua y lo que ha sido a través de siempre el derecho internacional, a través de la diplomacia, todas las acciones que se han adelantado con relación a notas diplomáticas que se han presentado ante la Organización de Naciones Unidas, visitas que se han hecho inclusive con miembros de la comunidad raizal a ONGs, a organizaciones internacionales, precisamente para compartirles la problemática y todo esto que afloró a partir de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Más de 70 notas diplomáticas que se han distribuido a diferentes países, precisamente informándoles de la posición de Colombia, pidiéndoles comprensión y para que entiendan muy bien cuáles son las acciones que está tomando el país. Entonces, como ven, el tema de la acción o de la inacción también depende un poco de el punto de vista desde el cual lo miremos. La invitación precisamente que les quiero hacer hoy, como les decía al comienzo, es que miremos y que conozcamos un poquito ese trabajo que está haciendo el gobierno, ese trabajo que está haciendo la Cancillería, y que veamos que hay en marcha una serie de proyectos, hay en marcha una estrategia concertada, una estrategia dirigida, destinada a proteger los intereses, a proteger los derechos, no solamente de los colombianos, sino principalmente de los raizales, de los sanandresanos y de todos los habitantes del archipiélago. Entonces, muchas gracias, Joaquín. Gracias, Andrés. Bueno, o sea, frente al proceso de colombianización que mencionaba Juan Carlos antes, Andrés pues, ha respondido brevemente para señalar que hay una estrategia social, diplomática y política desde el gobierno nacional. Ya tendremos oportunidad en un momento pues, de dialogar un poco sobre todos estos temas. Mientras tanto, le quiero dar la palabra al doctor Álvaro Archibol Núñez, es gobernador del departamento, abogado de la Universidad del Rosario. Álvaro, bienvenido a la Cátedra País. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenos días a todos y muchas gracias por este espacio académico para poder por lo menos dar una visión muy corta, muy breve, porque pues no tenemos el tiempo suficiente sobre lo que yo pienso que ha ocurrido en San Andrés, comenzando por tratar de definir o trascender el tema de la colombianización de San Andrés por algo que se manejó, se ha venido manejando durante muchos años o muchos siglos, a partir del siglo XVII, que ha sido la creación de entidades y comunidades subalternas dentro de la modernidad eurocéntrica. Quiero decir con esto que todo lo que pasó con San Andrés desde el siglo XVIII en adelante hasta nuestros días tiene que ver con una concepción de lo que debía ser el desarrollo, de lo que debía ser el progreso y de una falsa visión del otro. A nosotros siempre nos miraron como el otro, el que no estaba incorporado a ese esquema etnocéntrico que se genera a partir de 1763 en relación a San Andrés con la anexión a España por parte de Tomás O'Neill de estos territorios insulares, hablando ya dentro del concepto de soberanía. A partir de ese momento nos vamos hacia el siglo XIX, la llegada de los bautistas en 1852, la abolición de la esclavitud, y posteriormente al tema de la regeneración en 1886. Importante la llegada de los bautistas a la isla de San Andrés en 1852 porque yo creo que fue el único espacio que tuvo la isla, ¿no?, para poder generar espacios de independencia y de autonomía. A partir de ese momento se comienza a dar todo lo que ha pasado, que ha sido el tema de la incorporación, que ha sido el tema de la aculturación y que ha sido el tema de la educación y del poblamiento de las islas. Atravesando por lo que ya habló el doctor Juan Carlos Isman, que tiene que ver con la creación de la intendencia en 1912, con la separación de Panamá de Colombia, atravesando la década de los años 30, en donde hay una crisis económica en San Andrés, la llegada de los misioneros capuchinos, ¿no?, dentro de un marco de colombianización, pero también de esto que les decía de
de una concepción eurocéntrica de lo que debe ser el desarrollo de los pueblos, de la diversidad de los pueblos, para llegar a 1953 con la promulgación de un decreto y de una ley que hace de San Andrés un puerto libre. A partir de este momento, de 1953, comienza a San Andrés a recorrer un proceso económico con altibajos, en donde se presentan diferentes fenómenos que consolidan la posición primero del Estado colombiano en la isla de San Andrés, digámoslo así, de la nacionalidad, pero por otro lado se consolidan también todos esos procesos de aculturación, de aculturación, pero también de una falta de horizontalidad y de democracia en las relaciones entre la comunidad de San Andrés Providencia y Santa Catalina y sus relaciones con el Estado Nacional. Y llegamos después a la década pues, de los años 80, en donde se presenta ya el fenómeno de la revolución sandinista, la reclamación que hace formalmente el gobierno sandinista sobre las islas, sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, en donde ya la acción del Estado Nacional consolida una posición más de poblamiento, ¿no?, de militarización de las islas, de culturización del archipiélago, contradictoriamente con algunas medidas que se toman en el gobierno de Belisario Betancur en el año 86, que hacen en relación a la protección de la cultura de las minorías étnicas, no solamente de San Andrés, sino de otras comunidades del país, para llegar a 1993 con la promulgación de la Ley 70, que es un esquema diseñado concretamente para las comunidades del Chocó, pero a las cuales se ha tenido que pegar San Andrés por no tener un estatuto autónomo que lo proteja frente a todo lo que ha ocurrido en San Andrés durante más de 2 siglos. En este momento, las consecuencias que vemos en la isla, de las cuales hablaba el profesor Juan Carlos Isman, que tienen que ver con temas de convivencia ciudadana, que tienen que ver con temas de seguridad, no son otras que la consecuencia de una visión equivocada de los errores que se han cometido a través de la historia de las islas en el manejo del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina. Eso ha generado como consecuencia que una sobrepoblación de las islas, ¿no? San Andrés es uno de los territorios más densamente poblados, no solamente de Colombia, sino del Caribe, y podríamos decirlo del planeta. Tiene una densidad de casi 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En este momento yo creo que los problemas más trascendentales dentro de San Andrés tienen que ver con la población. Obviamente ya lo vimos en el video que proyectó la Universidad Javeriana dentro de esta cátedra, pues es absolutamente palpable que todo el mundo hace referencia al tema de superpoblación por un lado, y por el otro lado al tema de seguridad y convivencia ciudadana. Pero más allá de todo esto, las pretensiones que tienen algunos sectores de la comunidad de las islas en las propuestas que hacen de que se genere un estatuto autonómico, que se genere la posibilidad de que San Andrés se constituya como un estado asociado dentro del marco de la Constitución Nacional, pues, y otras alternativas que se han venido discutiendo con el transcurrir del tiempo. San Andrés en este momento no sabe cuántos son sus habitantes, y digo esto porque en el censo poblacional del 2005, ¿no?, que no ha sido todavía aprobado por el DANE, ¿no?, nos decían que éramos 75.000 habitantes aproximadamente entre San Andrés y Providencia, de los cuales 60.000 correspondían a San Andrés. Hace aproximadamente 2 o 3 meses el DANE entregó un registro poblacional, que es la última información que tenemos, en donde dicen que la población de San Andrés disminuyó de 60.000 a 50.000 habitantes, cosa que no es cierta. Pero reconoce el mismo documento que muchas de las personas o no se dejaron contar, ¿no?, eludieron el registro o el conteo, ¿no?, y por ejemplo la comunidad sirio-libanesa no se dejó contar, no permitió el conteo dentro de estos registros que estaba organizando el DANE, y muchos miembros de la población continental que están en una situación de irregularidad o de la ilegalidad en las islas dentro de lo que nosotros conocemos como la OCRE, ¿no?, tampoco se dejaron contar o se escondieron.
en fin. Para decir que todavía no sabemos ni siquiera cuántos somos, pero hay otra serie de factores que vienen incidiendo en la problemática de la isla, que es la cantidad de atracos, de robos, las muertes por homicidio. Hay un estudio que ha hecho el profesor Antanas Mockus a través de una fundación, una ONG que él viene desarrollando, promoviendo, que hace un análisis de lo que es la convivencia ciudadana basado en unos elementos que tienen que ver con legalidad, con moralidad y con cumplimiento de las normas sociales como metodología, para llegar a unas conclusiones que para mí pues no son las que en realidad puedan incidir en la reversión del problema de San Andrés, que tienen pensadas por él, consisten en la promulgación de un decreto pedagógico en donde todas las comunidades, ¿no?, se unan para poder comprometerse con pactos, con acuerdos entre las mismas comunidades, sin haber analizado la especificidad de San Andrés, ¿no? El tema histórico, el tema de relación entre cada una de las comunidades. Trata de homogenizar a todo el mundo, ¿no?, que eso sería lo ideal, pero que lamentablemente en San Andrés no es posible, ¿no?, por todo el tema histórico de las islas del archipiélago, y hablar de una identidad homogénea dentro de las islas para la superación de todos los problemas de convivencia. San Andrés, podríamos decir, hace parte en este momento de toda esa cultura o economía transnacional del narcotráfico, no solamente del narcotráfico, sino del tráfico de armas, del tráfico de personas, ¿no? Todos sabemos que es un territorio por donde se han creado unas rutas muy específicas y que cambian constantemente también con el vaivén de la intervención de las autoridades en los diferentes negocios. Ha sido susceptible a todas estas actividades delincuenciales que muchas veces inclusive trascienden la posibilidad de que el Estado los enfrente con toda la contundencia con la que debería hacerlos. Me refiero a que el tráfico de armas a partir de 1980 ha traído una situación de inseguridad impresionante en el archipiélago, no solamente en San Andrés. Ya Providencia comienza también a atravesar por esta situación un poco más sostenida y más demorada, pero posiblemente también con unas incidencias muy graves hacia el futuro. ¿Qué pienso yo sobre todo lo que pasa en la isla de San Andrés? Tenemos un problema de territorialidad porque tenemos que compartir un espacio casi que obligatoriamente con comunidades de todas las procedencias, de todos los orígenes, de todas las estratificaciones en un territorio de 24 kilómetros cuadrados. El Estado no ha desarrollado acciones contundentes para poder revertir esta situación, y siempre que se cuestiona la actividad y la actitud del Estado frente a San Andrés, hay una excusa, y es: ustedes tienen una oficina de circulación y residencia, hagan cumplir las normas y con eso es posible que la situación pueda revertirse, por lo menos en parte. No es posible porque la oficina de la OCRE es una oficina totalmente dependiente del despacho del gobernador, sin autonomía administrativa, sin autonomía financiera. Entonces es un espacio institucional que atraviesa por muchas dificultades para poder enfrentar un flagelo de movilizaciones clandestinas, de migraciones clandestinas, de asentamientos humanos ilegales, bueno, y otra cantidad de consecuencias que se derivan de toda esta situación. Entonces yo creo que el país, la nación, tiene que comprometerse. Tiene que comprometerse más allá que lo que dijo el alcalde Antanas Mockus, de generar un decreto pedagógico, en darle a San Andrés un estatuto raizal para que se definan de una vez por todas cuáles son los derechos ancestrales de la población raizal, cuál es el tema de cómo se va a manejar el tema del territorio, cómo se va a manejar el tema de los asentamientos humanos, cómo se va a manejar el tema del medio ambiente, cómo se va a manejar el tema de la seguridad, cómo se va a manejar el tema de la relación que existe entre el raizal y el sistema educativo, cómo se va a generar el tema de los proyectos que se imponen muchas veces desde el territorio nacional hacia las islas sin siquiera haber sido concertados
las autoridades locales o con las comunidades locales. Sin este estatuto raizal vamos a seguir inmersos en unas especulaciones, en unas quejas, en unos resentimientos, en unas acciones que ya se comienzan a ver en San Andrés, que son violentas, que son de imposibilidad de convivir en el día a día de las personas, para que podamos pues revertir toda esta problemática de las islas. Y además pensando en que no solamente es el Estatuto Raizal de San Andrés, sino también mecanismos legales que permitan defender pues lo que hay comunidades que se han asentado en San Andrés durante muchos años y que son legales y que han contribuido de alguna manera al desarrollo de San Andrés, entre comillas, puedan tener también el espacio para poder concertar todas esas políticas que podrían surgir de una ley estatutaria como sería esta. Repito, sin un marco jurídico, sin un marco legal, social, ¿no?, que permita definir todos estos temas que han sido pues la raíz del conflicto histórico de San Andrés, vamos a estar durante muchísimo tiempo viviendo en unas situaciones indefinidas que no nos van a dejar aterrizar en el problema fundamental, que es la solución de los problemas históricos de las comunidades asentadas en las islas y sobre todo de la población ancestral raizal, que es la que más ha venido reivindicando los temas de territorio y de población y de conservación y de sostenibilidad de su espacio territorial, agravado con lo que el doctor Navia seguramente va a exponer, que es la pérdida de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, que han hecho un eco impresionante no solamente dentro de las posibilidades de la gente para su supervivencia, sino en el inconsciente del isleño, que un día veía su territorio, ¿no?, de una forma, y en menos de una hora, con la lectura del fallo de La Haya, vio que San Andrés ya no era el mismo, que casi quedamos enclavados dentro de Nicaragua y que existen muchas más pretensiones en este momento que colocan al archipiélago en una situación de inseguridad jurídica frente a los tratados internacionales que han sido suscritos y han sido ratificados por Colombia. Muchas gracias, Álvaro. Quiero en este momento invitar al profesor Rafael Neto Navia, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana por más de 35 años en la Cátedra de Derecho Internacional. Bienvenido a la Cátedra País, doctor Rafael. Gracias, Joaquín. Discúlpenme. Estoy asustado por lo que acaban de decir en el video, lo que ha mencionado el doctor Isman y lo que acaba de decir el doctor Archibald. Es realmente dramático. Y a mí me parece que después de que el doctor Archibald ha hecho una lista de temas que son urgentes de abordar en San Andrés, esta universidad debería metérsela a eso en serio. A estudiar cada una de esas cosas como una contribución para el país, como una gestión patriótica. No es el tema jurídico, es el tema de la vida de los sanandresanos. No se nos olvide que los sanandresanos son parte de Colombia porque ellos quisieron ser parte de Colombia en el siglo XIX. Y como decía el doctor Archibald, de la noche a la mañana les quitaron su medio. Y frente a las promesas del gobierno, yo no digo que el gobierno no haya metido plata, pero todo eso, como lo dice el doctor Gómez, ha sido improvisado. Pueden meterle plata y le pueden meter mucha más plata. Nada está organizado. No hay nadie que se interese de verdad por eso. Esta universidad podría hacerlo. Y hecho este prolegómeno, me voy a referir un poco a lo que dijo el doctor Villegas, porque yo soy internacionalista, yo no soy ni sociólogo, ni historiador, ni ingeniero, nada de esas cosas. De manera que soy internacionalista.
¿Qué ha pasado? Voy a referirme muy brevemente a la sentencia del 2011, en la cual Colombia perdió 75.000 kilómetros, no de mar territorial, sino de mar, porque ahí en las zonas contiguas y en todas esas cosas hay distintas nociones que no voy a explicar ahorita. Perdió 75.000 kilómetros. Pero debo hacer esta observación. En el 2007 vino la primera sentencia de la Corte. Y en esa sentencia, la Corte puso en duda el Meridiano 82 y no mencionó para nada un tratado de límites marítimos existente entre Honduras y Colombia. A los abogados de esa época se les dijo, ustedes tienen que seguir defendiendo el Meridiano 82 como límite y tienen que decirle a la Corte que estudie el tema del tratado con Honduras. A la hora de la verdad, leyendo uno de los documentos, esos abogados lo que propusieron fue una línea medianera. Abandonaron el Meridiano 82 y no mencionaron para nada el tratado con Honduras. Conclusión, cambiaron los límites de San Andrés. Por una cosa, como decían en algún programa de televisión, así de chiquitica. ¿Qué hacemos? No hicieron lo que correspondía hacer. Pero ya estamos frente a un hecho, que es una sentencia de la Corte. Entonces, frente a esa sentencia de la Corte, el gobierno contrata a un abogado francés, contrata una firma de abogados americana, contrata una firma de abogados ingleses y hace un grupo de trabajo de abogados colombianos. Yo conozco todos esos informes, no estoy autorizado para hablar de ellos, porque a mí me exigieron un contrato de confidencialidad. Pero sí quiero decir que yo personalmente sugerí 100 veces que había que trazar unas líneas de base rectas. Ese es un tema para delimitar el archipiélago sobre la situación actual. Ya lo había sugerido antes del 2007, o sea, antes de la primera sentencia de la Corte, lo había sugerido el doctor Enrique Gaviria. Pero Enrique Gaviria, lo que pasó cuando dijo eso fue que lo sacaron del grupo de asesores colombianos. De manera que eso, pero había que hacerlo después. Eso era importante para evitar que Nicaragua se viniera con una nueva demanda. Pero la Cancillería, en su sabiduría, porque usted dice, doctor, y yo estoy de acuerdo porque yo fui embajador, que la Cancillería trabaja mucho. Eso es verdad, trabajan mucho, pero lo que hay que analizar es cómo trabajan. No cuánto trabajan, sino cómo trabajan. Porque, por ejemplo, estos estudios que he mencionado deberían haberlos analizado antes de dictar un decreto baboso, que es el decreto 1946 del año 13, del 2013, y antes de seguir, de presentarse a atender la segunda demanda de Nicaragua. ¿Por qué digo que es un decreto baboso? Porque en vez de aceptar las líneas de base rectas, se inventaron una teoría novísima en el derecho internacional, que es una cosa que llaman la zona contigua integral. En breve, la zona contigua de las costas y la zona contigua de las islas no es territorio soberano del Estado. Es una zona contigua a los territorios soberanos. Por consiguiente, hablar de una zona contigua integral ¿sirve para qué? Pues sirve para que metan una patrullera y vigilen que no haya buques de narcotráfico, etcétera. Sirven para iniciar una persecución de buques de narcotráfico, pero no sirve para nada esa ironía. En absoluto, cero. Pero por ahí se metieron para decir que habían unificado el archipiélago. ¡Paja! No es verdad. El archipiélago solo lo podían unificar por las líneas de base. Yo mandé un derecho de petición porque ahí dice el mismo decreto que hay que trazar las líneas de base. Señora Canciller, dígame cuáles son las líneas de base cuando se vencieron los 3 meses. Pregúntele a la DIMAR. Entonces me voy a la DIMAR, que es la Dirección Marítima, y en la DIMAR me mandan unas cosas que dicen ese periodo no sé qué.
Y entonces yo digo, explíqueme cuáles son los puntos geográficos de las líneas de base del archipiélago. No existen. En diciembre se venció el plazo. Hoy no existen. No hay una respuesta a eso. No han hecho las líneas de base. ¿Qué era lo importante? Era lo básico para hacer. De manera que Nicaragua se viene con su nueva demanda de plataforma extendida. Yo escribí que Colombia lo que tenía que hacer es decir, señora Corte, usted no es competente desde el principio y yo no tengo por qué atender una demanda basada en un tratado del cual yo no soy parte. Eso era todo. No, han contratado un equipo, el excelente equipo de abogados. Yo los conozco, todos son amigos míos. No, de verdad, son todos amigos míos. Y es magnífico equipo de abogados. No, contrataron un equipo de abogados y nombraron unos agentes que desafortunadamente no son internacionalistas, porque pasa lo mismo que pasó en la vez anterior. A los 4 internacionalistas colombianos no les preguntan nada. Pero bueno, nombran un equipo de abogados excelente, se presentan a la Corte, aceptan con su presentación que la Corte es competente y luego presentan unas excepciones preliminares a lo cual tienen derecho, por supuesto. Ya metido uno en el hueco, pues presenta las excepciones preliminares. Y dice la Cancillería que no dice cuáles son las excepciones preliminares porque eso es confidencial. Y yo me pregunto, ¿para quién es confidencial? Porque a Nicaragua, que es el demandante, le tienen que decir inmediatamente, Colombia presentó estas excepciones preliminares. De manera que la confidencialidad no existe para Nicaragua, que era lo que podría ser de interés. ¿Existe para quién? Para nosotros. Existe para nosotros. Yo todavía no he encontrado, por lo menos investigué eso hace unas 3 semanas, no he encontrado en el website de la Corte el escrito de excepciones preliminares de Colombia. No lo he encontrado. De manera que yo me imagino, yo pongo la bola de cristal y digo, estas deben ser las excepciones preliminares. No voy a mencionarlas, son 3 excepciones preliminares básicamente que creo yo que incluyeron, o que debieron incluir, y si no las incluyeron sí sería una barbaridad. Las excepciones preliminares, yo pregunto, ¿esto por qué se maneja? Deben haber trabajado como locos, doctor Villegas. Claro que han trabajado, pero han trabajado bien. Esa es la pregunta que cabe hacer. Eso es lo que yo tengo que decir. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar aquí un poco el intercambio entre los panelistas. Yo quisiera primero que todo preguntarle a Juan Carlos Isman. Él habló en su intervención de que el Caribe está cambiando. Yo quisiera que profundizaras un poco esa idea, en qué sentido está cambiando el Caribe que nos corresponde y por qué es importante para los colombianos y para el gobierno nacional tener esa claridad. Hace cerca de 11 años empezamos a presentar, proponer y denunciar el desconocimiento o subestimación que los gobiernos colombianos tenían frente a los cambios derivados de los proyectos de integración regional, el impacto territorial que la globalización corporativa capitalista, tanto de iniciativa atlántica como pacífica, están trayendo sobre la región. Mencionaba la importancia del proyecto Mesoamérica, por ejemplo, que es un proyecto de conectividad o de colectividades este-oeste, norte-sur, que es una prolongación en realidad en el concepto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Todos sabemos que los estadounidenses terminan haciendo por un lado lo que no pueden hacer por otro. Y la
famosa ALCA que todos rechazamos en su momento, pues es casi una realidad en nuestras vidas, por otros caminos. Una de esas fases, en su momento, se llamó Proyecto Mesoamérica, se llamaba antes Plan Puebla-Panamá. Año 2007-2008 cambió el nombre. Colombia ingresó como parte de ese proyecto hacia el 2008-2009. En esa reunión se cambió el nombre a Proyecto Mesoamérica. Se asignan nacionalmente las responsabilidades de proyectos de conectividad e integración y Colombia asumió la responsabilidad de la conectividad energética. En ese tránsito de discusión de proyectos había dos en particular o tres que eran muy importantes. El primero era la creación de canales secos o puentes interoceánicos desde el istmo de Tehuantepec hasta Costa Rica. El segundo era la revolución del sistema de puertos en función del transbordo de containers y la nueva generación de containers y de buques que comenzaron frente a las dificultades del Canal de Panamá a revolucionar y a crear un sistema de bodegajes en el Caribe que fue revolucionando poco a poco el diseño de la infraestructura portuaria y el cambio urbanístico de los puertos más importantes del Caribe, tanto de la cuenca en general como del lado del Pacífico, de la proyección americana hacia el Pacífico. Y el tercero era el debate de los canales interoceánicos. Desde 1910, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, comenzó a generarse la sensación frente a lo que había sucedido con Panamá, de lo cual nunca dejaremos de lamentarnos, pero tampoco hemos aprendido nada al respecto, que el interés prioritario de Estados Unidos y de otros países, en función de la seguridad del Canal de Panamá, en función del control del área acuática de proyección del Canal de Panamá, el archipiélago de San Andrés y Providencia era fundamental. Detrás de la creación de la Intendencia está eso, una reacción. En esto se trabajó muy activamente también en la Embajada colombiana en Washington en su momento, cuando comenzaban a conocerse los proyectos entre Estados Unidos y Nicaragua para garantizar la expansión sobre las islas. Y eso fue frenado en parte por la fase caribeña de la llamada Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Pero ese tema siguió latente. Pero es un tema además que abarca más que el archipiélago. Yo recuerdo haber leído en el Archivo General de la Nación, en el estudio sobre la problemática del Chocó en la década del 20, informes que decían que el gobierno central estaba vendiendo al Chocó a Panamá para que los estadounidenses proyectaran su concepto de seguridad regional sobre el Chocó. Y créanme que la pretensión y la reserva no ha cambiado sobre esa dinámica a raíz de la ampliación del canal. Pero ha habido siempre un debate sobre el canal. Entonces, en esa década pasada, se hizo evidente que el debate sobre los proyectos canaleros en Centroamérica, sobre todo los que abrían o le daban una nueva ventana al archipiélago de San Andrés y Providencia en la conectividad global, debían ser de conocimiento de parte del gobierno colombiano y debían tener una referencia distinta al archipiélago de San Andrés y Providencia. Cuando esto se planteó en la Escuela Superior de Guerra del año 2003, en unas conferencias, fue rechazado inmediatamente porque era casi que paranoico, demencial, que alguien dijera que esto no es real. Entonces hay un proyecto allí, hay otros proyectos que son de interés prioritario de países asiáticos, donde es urgente conectar el Pacífico y el Atlántico a través de grandes ferrocarriles, grandes autopistas, puentes o canales secos y por supuesto canales interoceánicos. Y obviamente el archipiélago tiene un papel muy importante ahí. Por lo tanto, parte de lo que ha sucedido alrededor de Nicaragua y su decisión de abrir un canal no puede ser desestimado. No que haya una relación de causalidad directa. Pienso que es un episodio entre todas las manifestaciones de alertas tempranas que los gobiernos sucesivos han desestimado o subestimado cuando se habla de geopolítica o de geoestrategia.
Gracias. Álvaro, yo quisiera que profundizaras un poco sobre una afirmación que hiciste en tu primera intervención cuando hablaste de la falsa imagen del otro. La falsa imagen del Raizal, la falsa imagen desde Bogotá, la falsa imagen en San Andrés. ¿Por qué no nos ayudas y precisas un poco eso? Sí, bueno, yo pienso que para poder aterrizar en esta afirmación, pues se hace necesario ver a la población raizal dentro de un contexto de subalternidad. O sea, lo mismo que decía al inicio de la exposición, esa visión eurocéntrica, ¿no?, que se generó durante esos siglos, hace que la colombianización asuma todo este concepto de progreso, de civilización, etc. Y además crea unos espacios de subalternos. ¿Por qué? Porque hay además una desconfianza por los procesos políticos que se vienen generando en el Caribe, en Centroamérica, ¿no?, el tema de Panamá, y empieza a imperar toda una visión del continente, una visión continental y más andina, más que continental, andina, sobre lo que debe ser el pueblo raizal, el pueblo nativo, su vinculación con el territorio, su vinculación con la educación y todos los estudios. San Andrés yo creo que ha sido una de las comunidades más estudiadas del país, ¿no?, y de pronto hasta del Caribe, ¿no? En todos los estudios que se hacen a San Andrés se lo mira desde afuera, y se lo mira desde afuera siempre con conceptos muy claros de subalternidad, en donde la subalternidad ¿a dónde conlleva? A la inferiorización del otro. Entonces, en San Andrés, ¿el otro quién es? El otro es, gracias, el otro es el nativo, es el raizal, y muchas veces con expresiones hasta peyorativas es el negro, ¿no?, que habita estos territorios durante muchos años, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el tema de relación, con el tema de la viabilidad que tiene la gente para poder interactuar con el Estado en una situación de democracia horizontal y no vertical, desde dentro de una posición hegemónica del Estado en su visión del otro, ¿no?, como un subalterno. Mientras esto no cambie, las relaciones del archipiélago con el Estado Nacional van a ser siempre absolutamente conflictivas. Gracias. Andrés, ¿tú crees que el diálogo que está haciendo el gobierno y la estrategia que está haciendo el gobierno, tanto desde el punto de vista social como diplomático como jurídico, es suficiente frente a la problemática que acabas de escuchar? ¿O tú crees que habría, por ejemplo, tú mismo mencionabas que la sentencia de la Corte Constitucional de mayo de este año todavía no se conoce? Y ese fallo de la Corte terminó con la fuente de los recursos que había creado el gobierno para el Plan Archipiélago. Entonces, ¿realmente es suficiente el diálogo propuesto? ¿Hay algo más que hacer? ¿Cómo podría mejorar el gobierno? Pues yo sé que tú eres solo de Cancillería, ni más faltaba, pero bueno, por lo menos desde la Cancillería, para ampliar pues las condiciones de esta estrategia que se ha pensado desde el gobierno para la problemática de San Andrés, después de escuchar aquí todos los panelistas. Joaquín, pues muchas gracias por la pregunta, y solamente para efectos de la moderación, en algún momento puedo atender algunos de los puntos que bien ha traído a colación el profesor Rafael. Muy bien. No, lo primero es, yo creo que, y esto lo digo a nivel personal, siempre se puede hacer más. Y aludiendo a una idea que presentó el profesor Rafael, no solamente es hacer mucho, sino que sea bien hecho. Hay un concepto que hay veces nos es esquivo, pero yo viví en Holanda, usted también vivió en Holanda, y hay un concepto que es fundamental, que es la efectividad. No es hacer mucho, sino que lo que uno haga sea efectivo. Yo creo que esa es una idea fundamental. Entonces, sin ninguna duda, siempre podemos ser más efectivos. Ahora, con relación a lo que respecta a lo que yo les comentaba, creo que sí podemos mejorar, y de hecho lo estamos haciendo, precisamente es a través de la socialización de todo lo que se está haciendo.
porque muchas veces los resultados no son inmediatos, muchas veces los resultados no son visibles, pero eso no significa que no se esté trabajando concertadamente. Entonces, yo creo que hay un tema que es fundamental, que es, tú me preguntas cómo se puede mejorar. Bueno, socialicemos lo que estamos haciendo, y yo creo que precisamente estos espacios, precisamente lo que está haciendo el gobierno, se está socializando, se está conociendo más, y esa es una primera dirección en la que nos debemos dirigir, socializar lo que está haciendo el gobierno. Ahora, atendiendo unos temas muy puntuales, muy breves y obviamente sin ánimo de generar ninguna polémica y siempre con todo el respeto y admiración que los abogados tenemos por el doctor Nieto Navia, que sin ninguna duda, para ustedes que no son abogados, sepan que él es un referente para nosotros quienes nos dedicamos a esta disciplina. Yo soy abogado de la Universidad de los Andes, especializado en Derecho Internacional Público de la Universidad de Londres. Me dediqué a esto de Derecho Internacional Público mucho antes de que se pusiera de moda. Voy a hacer esa pequeña observación, pero obviamente sin ánimo de polemizar y rescatando algunos de los puntos que usted menciona muy brevemente para hacer algunas aclaraciones. Primero, preguntaba usted cómo se ha trabajado en Cancillería. Yo le puedo decir con plena convicción que se ha trabajado muy bien y se está trabajando de manera concertada, tanto a nivel interno como a nivel externo. Se ha trabajado muy bien. Y con relación a lo que mencionaba Álvaro, con relación a la inseguridad jurídica que pueden estar sintiendo, no hay que sentir ninguna inseguridad jurídica porque realmente estamos asesorados por el mejor equipo de abogados que nos pueden asesorar. Y esa es una tranquilidad que tiene que tener el pueblo colombiano y que tienen que tener principalmente los raizales y los miembros de la comunidad sanandresana y de Providencia. Inclusive en algunos momentos el doctor Rafael Nieto Navia, el doctor Joaquín, y me corriges, han estado involucrados en mayor o menor medida en lo que ha sido la estrategia del gobierno. Entonces esto ha sido un proceso concertado y ha sido un proceso abierto. Por otra parte, quería referirme a algunos temas muy puntuales y no los quiero aburrir con los tecnicismos jurídicos, pero creo que sí es importante hacer unas salvedades. Primero que todo, muchas veces la estrategia sobre el papel o una argumentación sobre el papel puede que esté bien, pero acá el tema fundamental es una estrategia que sea efectiva ante la Corte Internacional de Justicia, ante los tribunales internacionales. Y ahí es donde debemos mirar un poco por qué hay veces se argumenta tal o cual cosa a nivel interno, pero a nivel de lo que es ya la estrategia ante la Corte Internacional de Justicia hay que retocar, hay que afinar eso que está sobre el papel precisamente para garantizar un mayor resultado. Entonces eso sería lo primero. Con relación a lo segundo, obviamente es fundamental que se sepa que, aunque la propuesta que el doctor Rafael traía a colación, ya voy a terminar con dos cositas, la estrategia que el doctor Rafael traía a colación sobre no comparecer ante la Corte, hombre, pues flaco favor le haríamos a la patria si uno no aparece. Deben saber ustedes que, de conformidad con lo que prevé la Corte Internacional de Justicia, el proceso sigue, el proceso continúa, con estado demandado o no. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer Colombia? ¿Cuál es la estrategia más correcta frente a los colombianos y cuál es la que va a ser más efectiva? Se va ante la Corte Internacional de Justicia y se les dice, señores Corte Internacional de Justicia, ustedes no son competentes, a través del escrito de excepciones preliminares que se presentó el 14 de agosto. Y finalmente, con relación al tema de confidencialidad, y esto es fundamental aclararlo, porque también hay veces, es bueno aclarar, y de nuevo esto es un tema un poco jurídico y me excusan. Aquí la idea general es que el gobierno mantiene la reserva, más no el secretismo. Y acá, ¿cómo funciona frente al reglamento de la Corte? La Corte, obviamente, como lo mencionó el doctor Rafael, transmite a la contraparte pues, los alegatos que ha presentado el demandado. Eso es normal, eso es en cualquier proceso judicial. Entonces no es que se esté violando la confidencialidad, pero la Corte misma, en su reglamento y en su práctica, ha dicho que la publicación de los escritos se hace solamente a partir del momento en que inician las audiencias orales, ¿correcto? Entonces estamos en una etapa escrita que se mantiene una confidencialidad y una reserva de los documentos y a partir de las audiencias orales se publican esos documentos. Entonces, para atender su inquietud, doctor Rafael,
cuando se inicien las audiencias orales en el segundo caso contra Nicaragua, encontrará usted copia de todos los alegatos que ha presentado Colombia. No solamente se lo digo al profesor Rafael, sino se los digo a todos ustedes, son públicos, están a su disponibilidad y los podrán analizar ustedes, los abogados, los no abogados, y podemos hacer hasta segundos foros y venir a la Javeriana y discutirlo con detalle, pero ese es el tema, reserva más no secretismo, y la confidencialidad la maneja la Corte de conformidad con los estatutos, con su reglamento y con su práctica. Gracias, Andrés. Antes de pasar al público a preguntas, no sé si el doctor Rafael quiere contestar algo sobre lo que acaba de escuchar. No. Estamos de acuerdo. El doctor Villegas menciona y tiene toda la razón su especialidad en Derecho Internacional. Yo tengo alguna experiencia en tribunales internacionales, porque fui 2 veces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente del Tribunal Arbitral Argentina y Chile, miembro de la Cámara de Apelaciones del Tribunal de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia. Algo conozco, digamos, de eso. De manera que, simplemente para aclarar un poquito el tema, el doctor Germán Cavelier y el doctor Alberto Lozano en su momento, cuando se presentó la demanda de Nicaragua en el 2001, sugirieron la misma estrategia que yo sugerí. A pesar de que, por supuesto, hay antecedentes en la Corte, y es obvio que la Corte puede seguir un proceso cuando una de las partes no concurre, como fue el caso de los Estados Unidos en el caso de la demanda de Nicaragua, las actividades militares y paramilitares. Pero esa estrategia tiene un objeto. En este caso concreto, la demanda versa sobre una figura que se llama la Plataforma Continental Extendida, que significa que la Plataforma Continental no es de 200 millas, sino tiene 150 millas adicionales. Esa es la extensión, 150 millas adicionales. Esas 150 millas adicionales son una figura que aparece en una convención que es la Convención sobre Derecho del Mar de 1982. Colombia no es parte en esa convención. Además, Colombia había denunciado el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas que le dio la competencia a la Corte para decidir la sentencia de 2011. De manera que había 2 casos. Era simplemente como una estrategia ir a la Corte y decirle, mire, señora Corte, usted no es competente, yo no voy a nombrar a nadie. A ver qué pasa. Puede que después nombre, no me aparto de eso. Pero yo le hubiera dicho a la Corte, no tengo agente, para empezar. No voy a nombrar un agente. Pero es una cosa de estrategia jurídica. Y yo lo digo con alguna experiencia pequeña, pero en tribunales internacionales. Uno de los abogados de ese equipo, que es un tipo magnífico, fue uno de los abogados que perdió el pleito entre Chile y Perú sobre derecho del mar. Bueno, yo creo que ya hemos hecho un recorrido sobre la problemática compleja del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ahora vamos a invitar al público. Hay un micrófono, hay que pararse aquí. Hay un representante de la revista Semana que quiere hacer una intervención. Hola, buenos días, tardes creo que ya todos. Hay como varias preguntas que hay sobre las intervenciones. La primera es también la preocupación que como revista tenemos sobre lo que está pasando con San Andrés, porque si hay una estrategia clara sobre 3 puntos, pues no se ven en el papel. La semana pasada sacamos un informe sobre lo que está pasando en la isla y el panorama es dramático. Y me lleva a 2 preguntas, un poco lo que hemos hecho, que es un poco al doctor Archibald y no sé si el doctor Villegas y otro quieran hablar al respecto, y uno es el deterioro de la seguridad. En los últimos 4 años, en San Andrés, a pesar de ser el sitio de Colombia con más policía y con más fuerzas militares en todo Colombia, se presentaron 70 asesinatos, 15 desaparecidos, 3 descuartizamientos,
el tráfico de la coca pasa día y noche, hay más de 15 toneladas incautadas, se está extorsionando a los comerciantes y a los tenderos, hay atracos y crímenes en la calle, los turistas están siendo robados, incluso han sido baleados, y hay ollas de microtráfico, y creo que hay más motos en San Andrés que personas, muchas sin placa. Entonces, una pregunta es cuál es la estrategia de seguridad que hay en el gobierno frente a estas cifras. Más si se suma la renuncia de Gómez, que más que una renuncia es casi que una confesión primero en la que dice que él no tiene ni idea de lo que estaba haciendo, que fue a aprender sobre el tema de San Andrés, y segundo, demuestran todo un catálogo de todas las obras que no se han hecho en el famoso plan estratégico que tiene el gobierno. Entonces, quisiera usted como sanandresano, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no pasa nada del famoso plan? Y pues a usted le queda un poco difícil hablar de todo el tema es ¿por qué no avanza nada? Es decir, el problema grave de las islas en este momento es el problema de seguridad. Hay unas cifras... y sociales, y las obras prometidas por el gobierno no se están haciendo. Perfecto. Se prometió electricidad, se prometió acueducto, una cantidad de obras que, como lo dice el doctor Gómez, están en el papel o están abandonadas o están en la burocracia entre Bogotá y la isla, que no funciona ni para un lado ni para el otro. Entonces, ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que pasa? Álvaro. Ok, bueno, muy interesante su pregunta. Es de actualidad, pero también es del pasado. Quiero decirle que esto viene pasando en San Andrés desde hace varios años. A ver, hay varias razones por las cuales se vienen dando estos hechos. El tema de la impunidad es uno, ¿no? El aparato judicial de San Andrés, o en San Andrés, perdón, no funciona, ¿no? Para que hayan habido en San Andrés tantos crímenes, tantos homicidios, descuartizamientos, desaparecimientos y hasta secuestros, ¿no? Tiene que haber un aparato judicial que no está funcionando, ni las fiscalías, ni los juzgados especializados, ni toda esa parafernalia que crean el Estado en estos territorios, no funciona. Segundo, la policía. San Andrés, creo que por habitante y por kilómetro cuadrado es la región, no hablemos solamente de departamento, de municipio, la región que más fuerza policial tiene en todo el territorio nacional, ¿no? Pero no es la cantidad. No es la cantidad de policías, ahora han llevado yo no sé cuántos más, sino la calidad o la efectividad, como decía Andrés. Entonces, la efectividad de la actividad de la policía frente a todo este tema de seguridad. Y tercero, hay un factor importante, es el hacinamiento. Nosotros en San Andrés estamos hacinados, y uno lo siente cuando llega a San Andrés. La última vez que yo estuve, no, pero es que esto es un inquilinato colectivo, o sea, aquí vivimos una cantidad de gente y eso genera situaciones de intolerancia, ¿no? Situaciones de imposibilidad de convivir en forma tranquila. ¿Qué ha hecho el Estado? Cada vez que hay una situación explosiva, entonces toma una acción coyuntural del momento. Entonces cambiamos al comandante de policía, ¿no? Pero la estrategia sigue siendo la misma. Hay mucha permeabilidad del crimen organizado con la policía, ¿no? Eso está comprobado. Hacen cambios, hacen barridas de personal, trasladan al uno, trasladan al otro, a otra región de Colombia, pero los que llegan caen en lo mismo. Entonces, eso ha generado todo este tema de inseguridad de San Andrés. Pero finalmente uno que quiero decirle es el tema de la falta de credibilidad de la gente en sus instituciones y la corrupción. San Andrés es uno de las regiones o de los departamentos que tiene índices de corrupción absolutamente inmanejables por cualquier organismo judicial. O sea, eso sobrepasa la capacidad del aparato judicial colombiano. Todo esto nos ha enfrentado a esta situación de inseguridad que viene atravesando San Andrés. No sé si el doctor Nieto y Villegas quieran hablar sobre... No, tal vez, porque creo que hay más personas dentro del público. Quiero hacer una última pregunta. Sigue. Uno ve que Nicaragua tiene una estrategia clara y la tiene hace 20, 25 años. La pregunta para el doctor Nieto y para el doctor Villegas es, ¿Colombia tiene una estrategia o no la tiene? Porque parece que, como está planteado aquí, parece que no hay puntos encontrados. A ver, ¿qué le puedo decir yo? Sí, no. El doctor Villegas mencionó
el famoso speech del presidente sobre sus estrategias respecto de San Andrés. Una de esas estrategias era demandar ante la Corte Constitucional el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que ya no existía. Yo siempre me pregunté por qué demanda uno una ley cuando el objeto de la ley ya no existe. Es como si yo demando una ley que ordenó hacer un puente después de que el puente está hecho. Ya se acabó el objeto de la ley. Pero bueno, lo que el gobierno buscaba y consiguió era que la Corte le dijera que no podía aplicar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Mucho esfuerzo para poca cosa, porque Colombia está obligada por sus convenios internacionales, por la Carta de Naciones Unidas, a cumplir la sentencia de la Corte. En su momento, cuando se armó el debate, yo siempre dije que no se trataba de acatar o no acatar, porque ¿qué había que acatar a una sentencia que simplemente contenía un mapa? Ahí está el mapa. ¿Qué le acato a eso? Y es una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Había que resolver el problema generado por ese tema, que no se ha resuelto. Lo otro es la estrategia sobre la reserva Seaflower. Por supuesto que la reserva Seaflower es fundamental. Y si hubiéramos tenido las líneas de base, no tendríamos ese problema, porque tendríamos el poder de vigilar el tránsito de buques, la pesca de arrastre, etcétera, en el área de San Andrés. Ese es el punto central. Pero estrategia realmente, pues defenderse ante la Corte, claro, ir y presentar unas excepciones preliminares y ver a ver qué pasa. Peligrosa. Vamos a darle la palabra a otra persona del público. No me quiero dirigir a ellos, quiero dirigirme a ustedes, a todas y todos. Luis Fernando Poveda Carreño, egresado de Teología, como laico, escribo, creo en los derechos humanos, fundaciones, ONGs y en la educación. No creo en la estrategia de la guerra para calmar el hambre de justicia en San Andrés. Fui allá una vez, cada uno ve lo que quiere ver, él vio un hotel llamado Colonialismo, sintió que se debía hablar en inglés, no en patuá, y es válido el patuá, no el inglés de Washington, Wall Street, only questions, not answers. Y termino simplemente con decirles y decirme a mí mismo, lo de San Andrés fue lo del castillo marroquín y lo de una borrachera donde Colombia perdió Panamá. Y se sigue haciendo lo mismo en la Cancillería, con Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, que a propósito está ahorita apoyando a Iván Cepeda, porque creo en eso, en el debate, en la Plaza Bolívar, pero igualmente la historia no solamente se repite, sino que no aprendemos. Y por eso San Andrés no puede ser convertida, como aquí lo proponen, con una visión de otro canal que destruya el Chocó, la Amazonía y toda la ecología en el mundo, matando más animales, sacando petróleo, oro, esmeraldas, para llenar en el estrato 6.6 las manos de aquellas que están, como la primera dama, indignada porque no se cantó en inglés. Yo creo es en la vida, en la paz y en la ecología, y en un San Andrés libre, porque lo vi y lo sentí como paraíso cuando le di 2 vueltas a la isla en bicicleta. Entonces cada uno ve lo que quiere ver. Muchas gracias, Luis. Le quiero dar la palabra a Milad, que tiene una pregunta. Buenos días. Mi pregunta es que hay unas expresiones que producen guetos en la sociedad, tales como paña o raizal, y que en pleno siglo XXI están llamadas a recoger. Entonces, ¿cómo hacer para salvaguardar los derechos de las comunidades acabando con esas expresiones y de qué manera el derecho puede contribuir para ello? Álvaro, por favor. Bueno, es que la expresión paña y la expresión raizal no se puede ver en un contexto solamente de lo que es el presente, lo que es hoy. Ese es un tema histórico que se ha venido dando en San Andrés desde hace muchos años por la forma como se apropió
el territorio, la cultura y la educación dentro de las islas. Entonces se creó inmediatamente una diferencia. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo pienso que el mundo, el planeta, debe ser un planeta unitario. Debemos llamar a la unidad, a que todos nos queramos, nos solidaricemos, nos unamos, etc. Lamentablemente en San Andrés hay unos problemas históricos que hay que resolver, ¿no? Hay que resolver el problema raizal, como yo te decía anteriormente, porque es una comunidad que está sentada en un territorio ancestralmente, que ha sido vulnerada en sus derechos, que tiene un espacio territorial que ha sido totalmente invadido, ¿no? Por las razones que usted quiera, o sea, o voluntariamente o involuntariamente, por equivocación, por errores, pero con la complicidad, digámoslo así, con la complicidad de funcionarios del Estado Nacional que no supieron, ¿no?, ver lo que estaba pasando en San Andrés. Entonces, mientras no se determine esto, finalmente, pues vamos a tener que seguir hablando de raizales y de pañas porque es un problema que hay que solucionar, que está ahí, lamentablemente, ¿no? Es así. Gracias. Gracias, Mila. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Arevalo Zuleta, yo soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Javeriana, soy isleña, nací en San Andrés, mis padres son pañas y fueron a San Andrés ya hace más de 40 años. Quiero resaltar un punto que de pronto no hemos como tocado y es el problema de la educación. Lastimosamente hago parte de una cifra escandalosa donde el 10% de los sanandresanos que se gradúan pueden tener acceso a la educación superior. Tristemente, ¿qué pasa con todos estos jóvenes que se quedan en la isla sin la oportunidad de estudiar una carrera o por lo menos una tecnología? ¿Qué pasa con estos jóvenes que ven la vida del narcotráfico como la vida fácil, como la solución a sus problemas? ¿Qué pasa con todos estos jóvenes? Porque hablamos del problema de sobrepoblación, pero es que no solo la gente que va a vivir a San Andrés como mis papás hace 40 años. ¿Qué pasa con esta gente que no puede salir de San Andrés? ¿Qué pasa con los jóvenes que se quedan viviendo en San Andrés dedicados a la delincuencia o haciendo en su mayoría nada? Porque tristemente además también tenemos un índice de desempleo bastante grande, que ante los medios siempre salimos como que somos una de las ciudades donde más hay trabajo y es falso, porque en San Andrés hay mucha gente sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de la educación? ¿Cómo le apuesta entonces el gobierno? Y el doctor Archibald, que me place saludarlo. Muchas gracias. Quiero saber entonces, ¿qué pasa con nosotros, con los jóvenes? ¿Qué pasa con esta gente que se queda? ¿Qué pasa con mis colegas, con mis compatriotas, por decirlo así, que se quedan en San Andrés y de pronto no tienen esa oportunidad de acceder a la universidad? Cuando el doctor Nieto habla de que la Universidad Javeriana debería meterse más allá en el tema de San Andrés, tenemos una oportunidad de educación que creo que podemos aprovechar. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Álvaro. Ok, bueno, el tema de educación en San Andrés es de las cosas más complicadas, es el sector de la institucionalidad de las islas que ha tenido más apoyo presupuestal, lamentablemente, algunas políticas equivocadas. Pero, ¿qué pasa con la gente? Yo le voy a contar qué dice el plan de desarrollo, qué pasa con la gente en San Andrés, el plan de desarrollo Guerrero, o sea, de Auri Guerrero, que es la actual gobernadora de las islas, ¿no? Narcotráfico, fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué? Pocas oportunidades de empleo. Acceso limitado a la educación superior, lo que usted decía. Fácil acceso para el consumo, o sea, los jóvenes quieren, pues el consumo es un fetiche y es una atracción y quieren poder realizar sus deseos y sus gustos y no lo pueden hacer porque no tienen con qué. Falta de un proyecto de vida para los jóvenes. Eso está en el plan de desarrollo. Poca reacción de la autoridad, poca participación de la sociedad civil y necesidades básicas insatisfechas. Todo tiene que ver con un joven de San Andrés y Providencia, ¿no? Yo creo que es un tema del gobierno departamental y del gobierno nacional, obviamente, ¿no? Crear alternativas de empleo, pero yo sigo insistiendo. En San Andrés somos muchos, o sea, por más de que creemos 100 empleos en San Andrés. Bueno, o sea, creamos 100 empleos, pero es que hay una cantidad de gente, y usted lo sabe, todos los años se gradúan yo no sé cuántas personas en los colegios de San Andrés que no tienen una calificación porque desafortunadamente la educación media, la educación, cuando uno termina un bachillerato, pues ¿qué habilidad o qué idoneidad tiene para ir a ocupar un cargo diferente a manejar una mototaxi o ser de pronto un empleado de una caja de un banco? No hay alternativas, ¿no? Entonces,
el tema de población se tiene que tocar. Hay más oportunidades acá, ¿no? Hay más oportunidades en la costa atlántica. En el Atlántico hay en este momento unas proyecciones de desarrollo y de ocupación muy buenas. Entonces el gobierno nacional tiene que generar incentivos desde el Ministerio del Interior, desde la Dirección Nacional de Planeación, la gobernación del departamento, incentivos para que la gente comience a pensar en que San Andrés no es viable, ¿no?, para el proyecto de vida de sus hijos, y que tomen una decisión y tengan una alternativa diferente. Gracias. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Moisés Ortega, soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Modernas, también estudio Historia. El representante de la Cancillería decía que se trabajaba mucho. El profesor Navia preguntaba, bueno, sí, yo sé que trabajan mucho, pero ¿qué también trabajan? ¿Y cómo trabajan? Yo trato de responder a eso. El problema es que se trabaja desde un marco que es definido desde acá. Y como ese marco es definido desde acá, claramente va a tener una concepción de lo que es un sanandresano, de cómo es la vida en San Andrés, pero más aún de cómo se supone que San Andrés debería subordinarse a un orden impuesto desde acá. Entonces, yo creo que realmente el problema de base es ese. Pongo un ejemplo. Colombia se quejó que porque Nicaragua había dado unas concesiones petroleras en la porción de mar que se le otorgó. Pero es que el problema es que incluso desde el gobierno colombiano, específicamente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se pretendió dar ese pedazo de mar en concesión, hasta donde tengo entendido. Y hasta donde tengo entendido también, fueron los mismos sanandresanos quienes frenaron eso. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Y cómo se puede tener un doble rasero para quejarse por lo que Nicaragua pretende hacer, pero ocultamos sistemáticamente lo que nosotros pretendemos hacer? Como decía el profesor Melo en un artículo que escribió, creo que en El Tiempo, el problema es que nosotros tenemos una concepción de que desarrollo es cemento, y esa misma lógica se la queremos aplicar a todo el mundo. Entonces, yo lo que creo que se debe hacer es, me pregunto, ¿el fallo de La Haya destapó los problemas históricos de San Andrés? ¿Puedo hacer un comentario? Claro que sí. El comentario es que la Cancillería, para defenderlo un poco, no es la responsable de San Andrés. La Cancillería es responsable de una parte, pero la mayoría de las cosas que usted planteó no tienen nada que ver con el doctor Villegas. Doctor Polo, yo quisiera hacer... Yo quisiera hacer una anotación en torno a la inquietud suya, y es que el Estado genera unas contradicciones frente a San Andrés, ¿no? unas contradicciones increíbles. Y yo le voy a poner el ejemplo de la Reserva de Biosfera, de lo que se ha agarrado, entre otras, el Estado nacional para poder controvertir el fallo de La Haya, ha sido que el tema de la Reserva de Biosfera no fue contemplado por los magistrados de la Corte. Increíble, para que esta reserva, esto fuera zonificado y para que la Reserva de Biosfera se diera, usted no se imagina la cantidad de problemas internos que nosotros tuvimos en San Andrés. O sea, eso no lo quería el Estado, eso no lo quería la nación. Eso fue una pelea que nosotros dimos internamente a través de la Corporación Ambiental. El doctor Polo estuvo en eso, ¿no? Estuvimos varias personas en el Consejo Directivo apoyando a la directora para que finalmente saliera lo de la Reserva de Biosfera. Y lo otro, lo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en relación a las concesiones, es absolutamente cierto. O sea, si la gente en San Andrés no se moviliza para que esas licencias, ¿no?, que ya estaban tramitándose y casi que al punto de cierre para poder ser adjudicadas, pues eso se hubiera dado. O sea, que estábamos jugando el mismo rol que está jugando Nicaragua en este momento, abrogar, pues con la autoridad que le da el fallo de La Haya, ¿no?, de entregar concesiones, licencias para la explotación de los recursos naturales del archipiélago, ¿no? Yo incluyo dentro del archipiélago a Corn Island y a Little Corn Island, que pertenecen a casi que a la zona costera de Nicaragua, no solamente San Andrés, Providencia y Santa Catalina, toda esa zona insular del archipiélago. Bueno, muy bien. ¿Otra pregunta? Adelante, por favor. Gracias, mi nombre es Daniel Camargo, soy profesor de comunicación. Aplaudo esta iniciativa y también estoy, a pesar de que hemos leído bastante en estas últimas semanas sobre la problemática de las fronteras, realmente estamos aterrorizados, como el doctor
mencionó el drama que está viviendo nuestros compatriotas sanandresanos. Dentro de las propuestas que hemos escuchado, acá se habla, el doctor Archibald menciona una reforma estatutaria, ¿cierto? ¿Cuál sería el mecanismo para adelantar ese tipo de soluciones que podrían, desde la sociedad civil y desde iniciativas ciudadanas, donde desde la academia y la universidad, desde las clases, con los estudiantes, pudiéramos hacer una gran movilización por salvar la isla? Porque creo que es resultado también de un adagio popular que le ha pasado en buena parte a la clase gobernante nuestra, que matan el tigre y se asustan con el cuero. Acabamos de escuchar un debate en directo sobre el tema del narcotráfico de un expresidente, y hay unas relaciones muy fuertes, intereses internacionales por la isla que no están al margen de la criminalidad internacional ni nacional. O sea, la pregunta del profesor Camargo es un poco explorar sobre las posibilidades legales de solución o respuestas legales desde el Estado a la problemática de las islas. Tal vez Juan Carlos Isma mencionó algo de eso en su intervención, también Álvaro. No sé si alguno, nos queda solamente un minuto para cerrar, entonces no sé quién de ustedes quiere dar una respuesta sobre eso. Yo muy parcialmente para afirmar una convicción, y es que yo no tendría mucha esperanza en una iniciativa del gobierno central. Pero es algo que es secular. Por lo tanto, no veo por qué la sociedad insular de los dirigentes raizales puedan tener credibilidad o confianza en el gobierno central. La percepción que tenemos sobre la gestión del gobierno central es que su improvisación es resultado de un desinterés que está caracterizado por la subestimación de las poblaciones que están más allá de los límites andinos. E infortunadamente, cuando aparecen este tipo de crisis o de problemáticas que amenazan intereses transnacionales, pues obviamente todos se movilizan. Pero infortunadamente, reconociendo que en la realidad específica del archipiélago el estatuto es un imperativo para la sostenibilidad del orden interno de las islas, no percibo, y no hay señales en ese sentido, de que el gobierno central ni sepa lo que están hablando, ni le interese lo que están hablando. Bueno, hemos llegado al final de la primera jornada de la Cátedra País. Yo de todas maneras sí quisiera invitarlos a la próxima sesión, que será en el mes de octubre, sobre la familia. Agradecerle al doctor Álvaro Archibald, al doctor Rafael Nieto, al doctor Juan Carlos Isma, al doctor Andrés Villegas, a la revista Semana y a todos ustedes, los productores y todo el equipo de producción de este esfuerzo, y a todos los estudiantes y profesores y los decanos que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias, y la universidad ha quedado como una tarea asignada por el doctor Nieto en su primera intervención. Mil gracias y hasta pronto.